Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos, Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Muy buenas tardes. Soy el pastor Juan. Estamos estudiando el libro de Romanos, la palabra de Dios. Somos reparador de portillos, restaurando vidas en ruinas. Vamos a orar y vamos a empezar. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias que podemos estar leyendo tu palabra. Enséñanos en ella. Amén. Estoy en Romanos capítulo 6 y empieza con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Entonces fíjate la pregunta. ¿Qué vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, buena pregunta también. Si hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en él, en el pecado? Entonces, puede ser que algunos dicen, no, pues yo soy salvo y Dios es amor y Dios entiende. Pero la pregunta es claro aquí. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Dios me ha dado su gracia. Entonces, ¿voy a seguir en el pecado? Si yo he recibido la gracia de Dios, si yo he entendido el perdón de pecado, que digo que soy salvo, que Él me ha librado de mis pecados, ¿voy a seguir viviendo en ellos? Pues no. Entonces, si realmente soy salvo, realmente si he entendido lo que Dios ha hecho por mí, entonces yo no voy a seguir en lo que Él me ha salvado de mis pecados. Entonces, si digo que soy salvo, hay que dejar mi pecado. O podemos decir confiadamente, como dice en 1 de Juan, no soy salvo. Y muchos dicen, no, yo soy salvo, pero otra vez dicen, pero Dios entiende. Sí, Dios entiende que ha salvado de su pecado y que Él que dice que es salvo, pero sigue su pecado, dice, no es salvo o no ha entendido lo que es la salvación. Entonces hay que salir de su pecado. O no saben, en verso 3, o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y no está hablando de bautizados en agua, hemos sido bautizados en su muerte. Bautizado quiere decir como ya estás muerto, como entrando el agua, sepultado. Entonces, ya los que hemos sido bautizados o los que hemos muerto en Él, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, como Jesús fue puesto en la tumba, entonces nosotros igual y resucitó de los muertos, igual nosotros, dice, andemos en vida nueva. Entonces, yo no puedo decir que, pues, soy ex drogadicto o soy ex narco. No, ya esta vida ya se murió. Ahora tengo que andar en una vida nueva. Dios me resucitó con Él. Entonces, aquel día cuando estaba en mi carro y estaba manejando y le decía, yo no creo en ti, tú no existes. Pero si existes, enséñame. Y el Espíritu Santo vino sobre mí, me bautizó ahí mero en mi carro y empecé a hablar de lenguas, ni sabía lo que era.
mi vida cambió y mi vida empezó a cambiar. Empecé a caminar en una vida nueva. Dios transformó mi vida tan radical que hasta mi esposa, mi mamá, no sabía quién era. ¿Quién eres tú? Cuando entré a la casa de mi mamá y, mira, Dios tocó mi vida y dice, siéntete, toma un vaso de vino. Le dije, no, ma, ya no tomo más, ya. Entonces mi mamá me corrió porque me decía, yo no te conozco, ¿quién eres? Y es cierto, no me conoció porque no era el mismo, ya era nuevo y soy nuevo. Entonces, en verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no servamos más el pecado. Entonces, como creyente, dice, el viejo hombre fue crucificado. ¿Qué quiere decir esto, crucificado? Muerto, para no servir, dice, más el pecado. Entonces, este cuerpo yo tengo que considerarlo muerto, crucificado en la cruz con el Señor Jesús, para no servir más el pecado. Entonces, cuando este cuerpo me dice, hey, ve por una cerveza. No. Ya morí. Entonces yo digo a este cuerpo, no. Yo no voy a servir más este cuerpo, ya se murió. Cuando dice, hay un jalón, dice, hey, vamos a usar drogas. No, este cuerpo está muerto. Hey, pero las muchachas. No, este cuerpo está muerto. Cuando dice, mira, aún estamos mirando televisión, Canal 66, cuando dice, mira la televisión y las mujeres que están ahí. No, este cuerpo se murió. Entonces no voy a servir más el pecado con este cuerpo, sino voy a servir a Cristo en la justicia, en la santidad. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y este verso 8 podemos usarlo como una pregunta. Y si morimos, creemos que también viviremos con Él. Entonces, te pregunto, ¿estás muerto, viviendo? ¿O estás dejando su cuerpo manejarte, decirte lo que vas a hacer? Si vas a hacer esto o aquel, si vas a ir a la cantina o seguir viviendo en unión libre en este pecado de fornicación. ¿Quién manda? ¿Eres un cristiano? ¿Tienes el nuevo nacimiento? ¿Has muerto con Cristo? Y si has muerto con Cristo, dice, viviremos con Él. Entonces tengo que preguntarme, ¿estoy viviendo todavía por mi carne? ¿Obedeciendo mi carne? ¿O estoy en obediencia al Espíritu de Dios, Cristo que vive en mí? ¿O Cristo vive en mí? ¿De veras soy creyente? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Entonces, como Jesús resucitó de los muertos, para no resucitar otra vez, es nada más una vez, dice, la muerte no tiene poder, no va a señorear de Él, igual de mí. Jesús entró en mí, el Espíritu Santo entró en mí para que el pecado no reine y no va a enseñorear de mí. Porque en cuanto murió Jesús al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, ¿vives para Dios? ¿Vivo para Dios yo? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere de mí?
¿Estoy buscando las cosas de Dios? Muchos de ustedes están ahí y qué curioso la primera vez, me imagino sentado ahí mirando noticias, de repente, boom, sale un gringo, es como, hey, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Pero algunos de ustedes han estado escuchando. Entonces, deja que la palabra de Dios penetre por el Espíritu de Dios en su ser y que de veras examines lo que Dios está haciendo o quiere hacer en tu vida. De veras examines si soy cristiano, si esta carne está vivo, si estoy siendo obediente a la palabra de Dios o todavía vivo yo en la carne, haciendo lo que yo quiero, haciendo lo que yo deseo y no estoy escuchando la palabra de Dios. Entonces, escucha la voz del Espíritu Santo, escucha bien lo que dice la palabra de Dios para obedecer. Y si no estás en obediencia a lo que dice la palabra de Dios, ¿eres creyente? ¿Naciste nuevo? ¿De veras tienes la salvación? Porque si no estás haciendo caso a la palabra de Dios, dudo si eres creyente. Porque el Espíritu Santo es santo y cuando Él vive en uno, tiene que vivir en la santidad. Dice, versos 11, 6, 11. Entonces, 10 otra vez. Porque en cuanto murió Cristo el pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro. Entonces, igual dice, así también ustedes, nosotros, considerémonos muertos al pecado. Entonces, tengo que morir y tengo que mantenerme muerto, porque toda mi vida, esta carne va a querer revivir, va a querer soltar, va a querer reinar en mi vida. Es una lucha que nosotros tenemos como cristianos toda la vida, pero tenemos que diario, constantemente poner la carne a un lado y sus deseos para obedecer a Dios, el Espíritu de Dios que está en mí. Dice en verso 12, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, en la maldad que quiere hacer este cuerpo pecaminoso. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Vivos entre los muertos. Y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, vamos a empezar poco a poco, despacito, otra vez, en verso 12. No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Entonces, otra vez, examina tu vida. ¿Está reinando el pecado en su vida? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, no obedece lo bueno, es pecado. Entonces, ¿hay algo reinando en tu vida que tú sabes que no está bien? Entonces, hay que obedecer al Espíritu. Dice, ni tampoco presenten sus miembros. ¿Cuál miembros? Miembros al pecado. Estos miembros. Si yo sé que algo es pecado y sigo haciéndolo, poniendo mis miembros, este cuerpo en el pecado, como instrumentos de iniquidad. Y alguien dice, pero lo que yo hago no está
tan malo. Yo no he matado a alguien. Yo no ando robando como los malvados todos los días, usando drogas todos los días. Yo sé que voy a la cantina o en mi casa, estoy con mis amigos y tomando unas cervezas y mirando pues la televisión y el juego y qué. Y sí me gusta mirar a las muchachas ahí que también salen. Entonces, estás usando los miembros de su cuerpo, sus ojos, su mente, para mirar la maldad, para escuchar la maldad, presentándolos como instrumentos de injusticia. ¿A ti qué si quiero tomar unas cervezas? Pues a mí nada. Es tu vida, es tu cuerpo, Dios te lo dio a ti para presentarlo a Él como santo o seguir. Tú y yo decidimos a recibir la gracia de Dios y no abusar la gracia en obediencia y apartar de esto, o nosotros decidimos a seguir la maldad. Entonces, tú y yo podemos decidir. Dios nos ha dado la vida y nos ha dado la bendición de poder escoger lo que hago o lo que no hago. Entonces dice, no usen estos instrumentos si quieres obedecer a Dios. Entonces, no usen sus instrumentos, este cuerpo, para la maldad. Dice, y hay que preséntense ustedes mismos a Dios como vivo entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué quiere decir vivos entre los muertos? Yo era uno de los muertos. Viviendo, estaba muerto, siguiendo los deseos de mi carne. Si quería hacer lo que quería, yo lo hacía. Pero cuando Dios entra en su vida y te nazca nuevo, entonces estás de veras, su alma está vivo. Entonces tú empiezas a caminar entre los muertos. Los que son vivos, pero están muertos porque no tienen Jesús en su vida. Entonces, tú tienes Jesús en su vida, entonces eres uno ahora vivo entre los muertos, o eres uno muerto entre los muertos. ¿Cuál es en tu vida? Porque el pecado, entonces yo soy uno vivo, y yo camino vivo, y estoy muerto al pecado, y camino entre los muertos que no son vivos. ¿Estás confundido? Yo poquito también. Pero no es muy complicado, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, hablando de estar vivo o muerto, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces yo no estoy bajo la condenación, porque estoy en obediencia a la ley de Dios en mi vida. Estoy bajo la gracia o la salvación. Entonces tú estás bajo la condenación, porque si sigues viviendo muerto en su pecado, entonces estás condenado. Entonces hay que recibir la salvación, hay que recibir el perdón de Dios para vivir su espíritu y no su cuerpo, y no ser condenado, sino tener la gracia. La gracia es, nadie es digno de ser salvo, pero Jesús ofrece su cuerpo en la cruz y su gracia para salvarte. ¿Qué pues? Dice en verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez, en ninguna manera. Entonces la pregunta otra vez, entonces ¿vas a seguir pecando o voy a seguir pecando porque tengo la gracia de Dios y soy salvo por su gracia?
Pues la palabra contesta, en ninguna manera. ¿No saben que si someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces, si yo obedezco mi cuerpo, soy esclavo de mi cuerpo. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos pasado, ahora salvos, eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, no tengo que seguir el pecado porque soy libre. Vinieron a ser siervos ahora, esclavos ahora de la justicia. Hablo como humano. Por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Entonces, antes obedecía yo el pecado para servirle, pero ahora yo sirvo la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Yo estoy avergonzado de lo que hacía, engañando, mentiras, robos, pues las cosas con las mujeres. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Entonces, ¿qué fruto tenía? Levantándome, ¿qué fruto en la mañana? Mi cabeza, ay, me siento, ¿qué fruto? Ay, y unos dicen, no, ¿qué? Vamos a festejar, ¿qué festejo, esclavo de su alcohol y otras cosas más. Ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tengan por fruto, en lugar de la maldad, tengan por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces ahora el fruto en mi vida es la santificación, apartado y apartándome de todo pecado, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en lugar de recibir la paga del pecado, la muerte, y morir en el infierno y quedar ahí para siempre, tengo el don de Dios, el regalo de Dios. Y Dios te ofrece también a ti. ¿Has recibido este regalo de Dios? ¿Has recibido el perdón de Dios en tu vida? ¿Has dejado su pecado? Dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Quisiera ser librado de la ira de Dios, la paga del pecado. Entonces, te invito no solamente a dejar su pecado, pero te invito a recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios. Quisiera hacer una oración conmigo. Quisiera tener una vida nueva, ser perdonado, ser libre de la esclavitud del pecado. ¿Por qué no ores conmigo para recibir al Señor Jesús si no lo has hecho? El Señor te ama. Él murió en una cruz y fue sepultado y resucitó para salvarte. Si quieres recibir al Señor, te invito, ores conmigo ahorita. Te voy a guiar en una oración. Vamos a orar. Y repítame si quieres. Señor Jesús, yo sé que soy pecador. Y yo creo que tú moriste en la cruz por mí para salvar de mis pecados. Y yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús.
Amén. Tengo un anuncio. Habíamos anunciado de unos prótesis que estaban regalando en el hospital. Entonces, algunas personas necesitan donadores de sangre. Si usted está dispuesto en el hospital general, necesitan donadores, siempre necesitan, pero sería algo bueno si estás capaz de hacer esto entre 8 y 10 en la mañana, lunes a viernes en el hospital general. Entonces tiene que llegar ahí en ayunos. Entonces nada más diciéndole, estoy donando sangre para las personas de prótesis. Sería una bendición, la verdad, para las personas que no han podido hallar donadores. Entonces el banco de sangre en el hospital general entre 8 y 10 en ayunos en la mañana. Y también les invito a la iglesia. Estamos en la colonia Rivera Campestre. Tenemos 27, casi cumpliendo 27 años aquí. Estamos abiertos. Domingo hay servicios a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la tarde. Dios los bendiga, Dios los ama y hasta la próxima semana. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Quiero invitarles a un estudio para matrimonios. Este sábado a las 5 de la tarde vamos a tener prácticas y también vamos a tener una comida, todo gratis. Y vamos a tener 3 seguidos. Es un estudio matrimonial este sábado, que es el 7 de noviembre, también el 14 y también el 21. Entonces, ustedes están invitados, acuérdense, es cupo limitado. Vamos a estar en el aire libre. Entonces, atrás, para que se sientan cómodos, este sábado a las 5, prácticas para matrimonios. Por favor, llámanos porque es cupo limitado y el número lo van a enseñar. Dios los bendiga, Dios te ama y nos vemos aquí.